Las ecuaciones de movimiento de Newton-Euler son una herramienta importante dentro del conjunto de formulaciones aplicadas a la obtención del modelo dinámico de sistemas mecánicos multicuerpos, articulados o no. Estas ecuaciones describen la rapidez de variación de la velocidad con respecto al tiempo en términos de las fuerzas resultantes o de fuerzas aplicadas externas al sistema. De tal manera que este método tiene que ver con el cálculo de las fuerzas y de las aceleraciones, y es un método vectorial. El objetivo principal es plantear una metodología de estudio para obtener y simular el modelo dinámico de mecanismos articulados de cadena cinemática cerrada o abierta, usando herramientas computacionales para obtener su solución numérica. La metodología de estudio que se propone consiste, primero, en trazar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es una representación aislada de un eslabón y del conjunto de todas las fuerzas que están actuando en ese instante. Posteriormente podemos aplicar las ecuaciones de movimiento. Luego, un punto importante, un aspecto que se debe de considerar siempre en el modelado dinámico son las ecuaciones cinemáticas o las ecuaciones de restricción, que son aquellas que de alguna forma afectan la respuesta dinámica de un sistema. Esto es debido a la configuración geométrica de los mecanismos. Posteriormente va a ser posible establecer la dinámica directa o la dinámica inversa, que son dos problemas no triviales dentro de la mecánica de cuerpos rígidos. Como punto de partida, vamos a proponer el siguiente problema. Es una barra que va a estar sujeta a un conjunto o a un sistema de fuerzas. Una fuerza que se aplica en el punto A, también está afectada la barra por la gravedad, y hay un torque, un par, que es suministrado por un motor que se localiza en el pivote O2. La coordenada que describe el ángulo es llamada Q. Las actividades consisten en modelar primero el sistema en un simulador dinámico en 2D. Después, obtener las ecuaciones que describan el comportamiento dinámico a través del modelo dinámico. Es importante utilizar como herramienta computacional un software de cálculo formal simbólico, como es el caso de matemática, para obtener la solución ya sea simbólica o numérica del sistema de ecuaciones que se obtiene. Otro software importante que debe conocer cualquier ingeniero, sobre todo mecánico, es el uso de Simulink de MATLAB para obtener la solución del modelo dinámico, y nos va a permitir obtener las gráficas de posición y de velocidad y hacer una validación de manera que podamos comprobar que nuestros resultados son correctos. El diagrama de cuerpo libre de la barra está representado en la figura 1A y podemos observar que la barra se ha desprendido de la base, en este caso de un eslabón que está fijo. Si ustedes observan, al desprenderse, al desacoplarlo, tenemos una fuerza llamada F12 y otra llamada F21. Ambas fuerzas tienen, por la tercera ley de Newton, la misma magnitud pero el sentido opuesto. Y aquí podemos entender los subíndices como la fuerza que aplica el eslabón 1 sobre el eslabón 2. Y en su caso contrario, la fuerza que se aplica del eslabón 2 sobre el eslabón 1. Esta es una fuerza de reacción, una fuerza interna. Aquí en este caso, en el punto A, está ejerciéndose una fuerza puntual, que es una fuerza externa. Y tenemos un par que genera el motor, de manera que el sistema está actuado por dos fuerzas externas y una fuerza interna. Al aplicar las ecuaciones de movimiento, la primera de ellas es la sumatoria de fuerzas en la dirección de X. Podemos también notar que tenemos una convención de signos, que es importante y que tenemos que tomar en cuenta siempre. Aquí cada una de las fuerzas tiene un componente en X, cuya suma es igual
a la masa 2 del eslabón 2 por la aceleración del centro de masa en la dirección de X. De la misma manera podemos aplicar la sumatoria de fuerzas en la dirección de Y. Aquí tenemos un elemento, un término llamado G2 que tiene que ver con el efecto gravitacional o el par gravitacional generado por la gravedad, y este se define como menos m2 por la gravedad en la dirección de J. Es muy importante recordar que para realizar una sumatoria de momentos tenemos que definir los vectores de posición a los puntos de aplicación de la fuerza, en este caso RA y R12, que definen precisamente los puntos de aplicación de la fuerza FA y de la fuerza de reacción. También es importante mencionar que el vector RA en este caso particular se mide a través de la coordenada Q y que el vector R12 se mide también desde el eje positivo de las X y que en este caso sería Q más pi radianes. Podemos observar que en la sumatoria de momentos tenemos al torque o al par aplicado. También tenemos el vector RA por la fuerza FA, donde este operador significa el producto cruz. De igual manera, para el siguiente par tenemos la siguiente solución. Podemos observar que es muy importante la definición de los vectores de posición, de los puntos de aplicación de las fuerzas, que deben de estar en términos de la coordenada Q. En este caso, RA tendrá dos componentes en X y en Y y estarán en función de Q. Igual, de la misma manera para el vector R12, que también van a estar en términos de Q. También un dato conocido o que se propone como conocido sería la fuerza aplicada en el punto A. Esta fuerza puede estar generada por contacto o porque pertenece a otro, es el efecto de un eslabón sobre el punto A. En particular puede tener varias aplicaciones. Finalmente, vamos a obtener un sistema de ecuaciones de tipo diferencial algebraico. Eso significa que hay una parte algebraica que se debe de resolver antes de poder integrar las ecuaciones de manera numérica. Este conjunto de ecuaciones nos permite establecer la dinámica directa o la dinámica inversa, y esa tiene que ver con el dato y las incógnitas que se proponen. Como primer aspecto a analizar, tenemos la posibilidad de configurar el motor en modo de torque. Y entonces las incógnitas serían F12X, F12Y y la aceleración angular, que satisfacen al sistema de ecuaciones 1, 2 y 3. Por otro lado, la dinámica inversa consiste en configurar el motor en modo de aceleración. Y obviamente las incógnitas serían F12X, F12Y, es decir, las reacciones y el torque. Y estas también tendrían que satisfacer el sistema de ecuaciones 1, 2 y 3. En forma gráfica podemos entender que la dinámica directa consiste en generar una entrada a través del torque del motor y el conjunto de ecuaciones o la solución estaría en términos de Q, Q punto y tau o el torque, y que la salida del sistema sería la aceleración. Por lo tanto, la aceleración debe de integrarse numéricamente, y obviamente esto nos permitiría calcular las fuerzas de reacción. Por otro lado, es muy importante observar que el sistema de ecuaciones está en función de Q y de Q punto, por lo que es necesario retroalimentar tanto la posición como la velocidad. Un punto importante y que no debemos de olvidar es considerar siempre las condiciones iniciales, tanto de posición como de velocidad, que determinan y están descritas dentro de los integradores, que en este caso el tipo de integrador o de solver
sería Runge-Kutta de cuarto orden, que es muy adecuado para el análisis de sistemas mecánicos o de solución de sistemas de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Por otro lado, la dinámica inversa consiste también en resolver el sistema de ecuaciones 1, 2 y 3 mencionado anteriormente y establecerlo de la siguiente forma. Si ustedes observan, tau está en función de q punto y de la aceleración angular. Eso significa que es necesario alimentar al sistema con un dato de aceleración, obviamente con sus condiciones iniciales. Y naturalmente esta alimentación al sistema me permite hacer el cálculo para determinar el torque y las reacciones. Un punto importante es la cinemática, que en este caso tiene que ver con lo siguiente. El torque aplicado, tau, genera una aceleración angular q punto. Entonces la dirección del torque para este caso puede tener la misma que la dirección de la aceleración. Finalmente, la aceleración angular genera una aceleración lineal en el centro de masa del sistema. Y como todos sabemos, es necesario expresar la aceleración lineal. Para ello necesitamos definir el vector de posición que va del punto 2 al centro de masa del eslabón. El cálculo de las ecuaciones de aceleración lo podemos expresar con la idea anterior planteada, es decir, tendríamos los componentes del vector de posición, llamadas para este caso x2 y y2 en términos de q, que sería r2 entre 2 porque hablamos de que para este caso en particular el centro de masa se encuentra localizado exactamente a la mitad y sobre la línea de simetría del eslabón. Si nosotros derivamos las ecuaciones con respecto del tiempo, nos va a aparecer un parámetro llamado q punto, que tiene que ver con la aceleración angular de la barra. Finalmente, si volvemos a derivar con respecto al tiempo, tendríamos la aceleración en términos de la velocidad angular y de la aceleración angular del sistema. Algo muy importante que tiene que ver con la restricción cinemática sería esta ecuación. Si nosotros elevamos x2 y y2 al cuadrado y le restamos r2 entre 2, esto representaría una restricción holonómica, que significa que podemos expresar el movimiento del centro de masa a través de una expresión algebraica, como en este caso lo hicimos. También algo que podemos deducir a partir de las ecuaciones 4 y 5 es una matriz que vamos a utilizar a lo largo de esta explicación, que es la matriz de rotación. La matriz de rotación debe de cumplir con ciertas propiedades. Debe de ser lineal, ortogonal y su determinante debe de ser siempre positivo. Esta matriz o esta transformación permite, como su nombre lo indica, transformar el componente de aceleración normal y el componente de aceleración tangencial descritos gráficamente en esta figura en términos de los componentes de aceleración cartesiana, es decir, que estos componentes de aceleración definidos en ese sistema de coordenadas pueden ser fácilmente reflejados a un sistema de coordenadas fijo, en este caso x y y, a través de la matriz de rotación. Otra forma de expresar la aceleración del centro de masa 2 tiene que ver con sustituir menos r2 entre 2 por el seno de q y llamarlo como kx2. La derivada de kx2 con respecto de q nos va a dar otro parámetro llamado lx2. De tal manera que si derivamos los componentes del vector de posición x2 y y2 con respecto de q, nos van a permitir representar la aceleración del centro de masa en términos de estos coeficientes, llamados coeficientes de velocidad o jacobianos, que dependen exclusivamente de la posición. Estos jacobianos permiten mapear las aceleraciones y las velocidades
a velocidades o aceleraciones cartesianas. Ejemplo 1. Realizaremos ahora la simulación computacional. Para ello, primero necesitamos trazar o modelar nuestra barra con nuestro sistema de fuerzas externas para obtener las gráficas tanto de posición angular como de velocidad, asimismo como la fuerza que se genera en este punto donde se localiza el motor y el torque mismo del motor. Esas serían las gráficas. Entonces, las actividades para trabajar con Working Model, primero vamos a plantear un conjunto de 2 pasos importantes que se tienen que llevar a cabo al usar simuladores dinámicos. El primero de ellos es configurar el espacio de trabajo, que tiene que ver con la definición del sistema de unidades, el origen del sistema también de coordenadas, localizado en este punto. El segundo paso, y muy importante, es la configuración de los parámetros de simulación, la gravedad, el paso de integración, el tiempo de simulación, el tipo de solver que se va a utilizar. A continuación vamos a modelar en el siguiente video el mecanismo en el entorno de Working Model.